A continuación, una línea del tiempo sobre la discapacidad intelectual, teniendo en cuenta referentes históricos políticos que transformaron el término y el concepto. Inicialmente, partimos desde el año 1324, en el cual se promulgó la ley King's Act, donde las personas en un estado congénito y sin habilidades las denominaban idiotas. Luego, en el año 1534, según Sir Fitchenberg, idiota es aquella persona que no sabe contar o nombrar 20 peniques, que no dice quién fue su madre o su padre, ni qué años tiene. Luego de esto, en el año 1800, siglo XIX, el retraso mental no se diferenciaba de otras alteraciones y era considerado como una variante de demencia cuyas causas se atribuían a bases orgánicas, biológicas o innatas. Luego, en el año 1818, Esquirol diferencia al idiota de la demencia y de la confusión mental. Y asimismo, en el año 1901, siglo XX, se diferenció claramente la demencia de otras patologías. Dando continuidad, en el año 1937, Treadgold propuso una de las concepciones clásicas que retraso mental como aquella persona incapaz de llevar una vida adulta independiente. Ya para el año 1941 surgen 6 conceptos con el retraso mental: incompetencia social debida a la subnormalidad, desarrollo estancado que se mantiene en la madurez, de origen constitucional y esencialmente incurable. Luego, a partir de este año hasta el año 1953, Kanner estableció que el grado de debilidad mental estaba relacionado con el grado de dependencia social del sujeto. Luego, en el año 1959, con base en unas tesis biologistas, se consideró el retraso mental como una alteración constitucional del sistema nervioso central. En este mismo año, hasta el año 1961, Eber propone una definición más amplia y aceptada sobre retraso mental. Está relacionado con un funcionamiento intelectual general y a deficiencias del comportamiento adaptativo. En este lapso de tiempo, la Asociación Americana sobre Personas con Deficiencia Mental pasó a denominarse Asociación Americana sobre Personas con Retraso Mental. Luego, para el año 1973, la Sociedad Americana de Deficiencia Mental publicó una definición ligeramente revisada sobre el retraso mental, refiriéndose a un funcionamiento intelectual general significativamente. Luego, para el año 1977, Grossman indica la dificultad de desarrollar un sistema de clasificación preciso por una serie de razones. Plantea una conducta adaptativa en 3 etapas evolutivas: infancia y niñez temprana, niñez y adolescencia tardía y edad adulta. Luego, para el año 1983, según Grossman, el déficit en la conducta adaptativa se refiere a la calidad del funcionamiento diario afrontando las demandas ambientales. Para este mismo año, la Sociedad Americana de Deficiencia Mental publicó una nueva definición ligeramente revisada del retraso mental y de mayor utilidad y claridad, donde el retraso mental se refiere al funcionamiento intelectual general inferior y va asociado con el déficit concurrente en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el periodo de desarrollo. Luego, para el año 1984, ya en el siglo XX, el concepto de retraso mental se ha estudiado desde diferentes enfoques, hasta que se ha llegado a una definición unificada. Luego, en 1986, Woodridge dice
que el retrasado mental se identificó como incompetencia para satisfacer las demandas de la vida, para proteger los derechos de propiedad de los ricos. Luego, para el año 1987, los modelos psicológicos más importantes de análisis del retraso mental han sido el psicométrico, el evolutivo, el psicodinámico, el cognitivo y el del análisis funcional o comportamental por Fierro y Rubio. Ya para el año 1989, los principales cambios en la concepción y definición del retraso mental de los años 60 y 80 han supuesto, según Landesman y Ramey, cambios en su definición. Para el año 1991, otros dos modelos importantes son los denominados Escuela de Ginebra y Escuela Soviética, según Benedek. Ya para el año 1992, Lukács aparece y representa la concepción del retraso mental que va a estar vigente de manera más extendida en los años finales del siglo XX. Luego, para el año 1992, la Asociación Americana sobre Personas con Retraso Mental replantea la definición de retraso mental con cambios de tal importancia como implicaciones de otros puntos de vista, concepción global del constructo, prácticas profesionales y modelos de servicio. Ya para el año 1994, Jacobson define retraso mental como metamorfosis del rol de personas con discapacidad en la cultura occidental. Para este mismo año, Aronowitz investigó sobre la construcción social de la enfermedad, el impacto que tienen las actitudes, roles y política social en el modo que los individuos viven con los trastornos de salud. Luego, para el año 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud describe la discapacidad como originada por una condición de salud, dando lugar al déficit en funciones y estructuras corporales, limitación en la actividad y restricción en la participación en el contexto de factores personales y ambientales. Ya para el año 2002, el término retraso mental se utiliza para el estado legal y ciudadanía, justicia civil y penal, atención y educación temprana, formación y empleo, ayuda económica, atención sanitaria, vivienda y zonificación. Para el año 2003, Debliger le da un enfoque clínico, donde dice que evoluciona hacia un modelo más médico que incluía un aumento en el papel de la organicidad, heredabilidad y patología y condujo a un llamamiento a la segregación. Hacia el año 2004 nace la Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades, la cual define el retraso mental como funcionamiento intelectual generalmente significativo por debajo de la medida, existiendo al mismo tiempo déficit en conducta adaptativa que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, afectando negativamente el desarrollo educacional de un niño. Luego, en el año 2006, sigue apareciendo Lukács y Coles en el manual del 2002 se define la discapacidad como la expresión de limitaciones en el funcionamiento del individuo. Es decir, que este concepto sigue vigente hasta el momento. Por último, en el año 2009 a 2010 se hace la 11ª edición del manual de la Asociación Americana sobre Personas con Retraso Mental, en donde nos hacen aportaciones desde el campo de la discapacidad, definición, clasificación y sistemas de apoyo para su comprensión, su mejora mediante el diálogo y claridad, utilizando términos como constructo y nombre. Y hasta aquí ha sido una delimitación sobre el tiempo
sobre lo que ha sido el concepto de la discapacidad intelectual.